Hola, buen día para todos, bienvenidos a este canal. Mi nombre es Richard y en esta ocasión les traigo un video de cómo instalar un sistema de tinta continuo a esta impresora Epson Workforce 2760. Este video sirve para quienes tienen esta impresora y pues están ya cansados de comprar cartuchos porque pues son muy costosos, o no sé si de pronto hay cartuchos recargables para esta impresora y hay gente que los tiene y pues ya está cansado de estar reseteando los cartuchos, o lo otro es que también el chip de esos cartuchos recargables se pueden dañar y pues por un cartucho que se dañe pues ya no podemos seguir imprimiendo. El video también es para quien tienen acceso a comprar esta impresora y entonces a esta impresora le podemos adaptar el sistema de tinta continuo para un trabajo pues más continuo. Entonces de todas maneras tenemos que hacer una inversión de dinero con el cual pues tenemos que comprar el sistema de tinta continuo, las tintas, tenemos que tener acceso con un computador que tenga Windows, la conexión con un cable USB, silicona térmica así como tenemos esta, y lo más importante que tenemos que comprar es la programación de chipless, que esa yo no la vendo pero sí sé quién la vende. Entonces para las personas que están escuchando que esto tiene un costo, entonces usualmente le dan dislike o no me gustan solamente porque tenemos que pagar, y es que algunas cosas hay que pagarlas y otras lógicamente que son gratis. Entonces les explico que la programación de chipless sirve para modificar el firmware de la EPROM de la impresora, haciendo que la impresora quede reconociendo los niveles de tinta al 100%, ya sea si tienes cartuchos recargables o si tienes un sistema de recarga continua de tinta. Entonces pues les comento que nuevamente InChip me ha contactado para que yo les muestre a ustedes que ellos tienen disponible ese chip virtual para este modelo y para muchos más modelos de Epson, y ahora están metidos en el mercado de las láser también. Entonces antes de iniciar el proceso que vamos a hacer, todo lo que vamos a hacer, debemos tener en cuenta que el cabezal de impresión debe estar en buen estado, o sea hay que sacar un test de inyectores y si sale bien entonces sí es recomendable instalarlo, y si sale mal la verdad no, porque la programación de chipless no repara la mala impresión, no corrige la impresión, no arregla cabezales, es únicamente para que detecte los niveles de tinta al 100%. Y entonces para el ejemplo tenemos esta impresora que es nueva, la compré remanufacturada y pues no sé qué pasó, el vendedor me la envió y lo raro es que no me trajo cartuchos. Está sin cartuchos originales, entonces yo le pregunté al señor pues que para poder utilizarla la primera vez y mirar que el cabezal esté en buen estado necesitaba esos cartuchos iniciales, pero esta persona me dijo que estas impresoras remanufacturadas las venden únicamente y exclusivamente para instalar el sistema de tinta continuo comprando la programación de chipless. Entonces bueno, yo le creí y de todas maneras pues vamos a instalarlo. Ya me di cuenta lógicamente que donde van los cartuchos no hay registros de tinta, entonces quiere decir de que nunca se le ha puesto cartuchos. Entonces la primera tinta que va a recibir esta impresora es esta. Entonces yo no puedo verificar si el cabezal de esta impresora está en buen estado, de todas maneras nos vamos a arriesgar. Y como no podemos probar la impresora, entonces primero vamos a hacer la adaptación y después vamos a ejecutar la programación de chipless. Bueno, entonces el paso siguiente es organizar los tanques. Tenemos que sacarlos de su empaque primero que todo. Utilizamos un bisturí y abrimos pues sin dañar nada de lo de adentro. Y por aquí, bueno, miramos a ver qué tenemos por aquí. Y bueno, por aquí tenemos los tapones. Tenemos unos codos, unas chupas de repuesto, son estos codos y estas chupas. Bueno, por acá están los filtros de aire. Y lo que primero debemos verificar es cómo están organizados los cartuchos de tinta en la impresora para nosotros poder organizar esta parte. Entonces yo sé que allá tenemos negro, cian, magenta y amarillo, entonces aquí está distinto, tenemos que sacarlos para organizarlos mejor. Entonces también cierto, me olvidaba que si ustedes ya saben esta organización les recomiendo continuar con el paso siguiente pues para que no vayan a perder tiempo. Entonces bueno, vamos a organizar el azul o cian en esta parte de aquí. Lo saco de aquí también. Listo, ya tenemos por fuera el amarillo y lo mismo hacemos con el azul o cian. Listo,
Tenemos que tener cuidado de hacer presión despacio, porque si lo hacemos muy duro podemos dañar esta pieza de aquí. Bueno, entonces ahora ya lo coloco acá, el cian, conecto aquí. Se me salió estica, bueno, no importa, la colocamos aquí y por acá la amarilla. Entonces, como se había salido esta, colocamos la chupa primero y después colocamos el codo, así como se pudieron dar cuenta. Y ya aquí esta parte ya la tenemos organizada, y acá en los tanques debe ir igual, pero acá no cambiamos los tanques sino solamente los stickers. Entonces quitamos este de aquí, quitamos este de acá y pegamos aquí. Esto no es obligatorio, si quieren, como por organización nomás. Listo, ya están organizados. Ahora sí tenemos que colocar los tapones en sus respectivos tanques. Entonces lo que debemos hacer es solamente tapamos el lado de acá, este no, todavía no. Entonces lo hacemos con todos los demás. Recuerden que si aparece ese icono que está saliendo es que estoy adelantando o acelerando el video, pues para que no nos demoremos mucho. Entonces ahora es el llenado de las tintas. Les comento que tenemos que llenar la tinta por aquí y por acá, esta parte hasta aquí tiene que quedar con aire. Entonces bueno, voy a indicarles cómo voy agregando la tinta para que se den cuenta. Entonces bueno, vamos a agregar primero el negro. Abrimos aquí e insertamos la tinta de color negro y solamente le vamos a agregar hasta la mitad. Si quieren ustedes le pueden llenar todo, pero bueno, solamente le voy a agregar hasta por ahí nomás. Se me olvidó decirles que también tenemos que tener servilletas o papel higiénico para limpiar de pronto los derrames de la tinta. Ahora agregamos el color azul. Tenemos que estar conscientes de que por aquí de pronto nos vamos a manchar un poquito las manos o los dedos. Ahora sí, vamos con el magenta. Y también limpiamos un poco por acá. Y por último, el amarillo. Listo, y miren que aquí me sobró bastante tinta. Entonces miren cómo quedó esto aquí. Como les comentaba, la cámara grande quedó con tinta y la pequeña quedó sin tinta. Y todas quedan así, miren. Entonces bueno, ahora sí ya podemos taponar estos grandes. Y destapamos los pequeños. Y nos va a quedar así. Ahora vamos acá a los cartuchos y les hacemos un huequito pequeñito en cada uno, sin dañar, sin perforar hasta adentro, solamente la puntica, así nomás. Esto nos va a permitir que nosotros metamos la jeringa por aquí para succionar la tinta y no hacer mucha presión. Ahora debemos conseguir una jeringa como esta, que tenga este rollo aquí. Se lo quitamos con un bisturí, lo cortamos por los lados. Hay que buscar la manera, no lo voy a hacer porque igual es muy fácil y nos debe de quedar así, de esta manera. Que estas jeringas, como ya son usadas, entonces yo ya les tengo puesto, ya están hecho todo. Entonces bueno, de igual manera que esté suave la jeringa, y lo que debemos hacer es, bueno, primero buscar el amarillo, que es este que está aquí. Introducimos la jeringa y miren, en el momento que yo empiezo a succionar se va a empezar a llenar todo esto de tinta. Entonces miren, tenemos que introducirla bien y miren cómo ya empieza a llenar todo, inclusive acá también, miren. Entonces sigo succionando y si ya no funcionó la primera, la sacamos, soplamos y otra vez volvemos a succionar. Hasta que salga un poquitico de tinta.
A mí me salió un poquito negro porque ya tenía tinta negra aquí y se combinó con la amarilla, pero acá en la jeringa, no acá adentro. Entonces no estoy contaminando, no hay ningún problema, ahí se pueden dar cuenta. Entonces bueno, presionamos esto para que se libere toda la presión y listo. Recuerden sacarla así redondeando, porque si la sacan así muy duro de pronto se puede dañar la goma que está acá adentro. Esa tinta que tuve en la jeringa la boté, limpio aquí y la vuelvo a utilizar ya para otro. Entonces ahora continúo con el magenta. También hago lo mismo, introduzco la jeringa y empiezo a succionar. Y miren cómo en la manguera ya viene la tinta. Recuerden que con una sola vez que lo haga no es suficiente, tenemos que esperar un momento, botar el aire y volver a succionar hasta que me salga un poquito de tinta. Ahí empezó a salir, entonces soltamos, la movemos y listo. Esto sale. Esa tinta que estoy sacando la estoy botando porque es muy poquita y como estoy utilizando una sola jeringa, entonces evitar que pase tiempo y que me demore. Entonces de igual manera, si tuviéramos 4 jeringas con cada una, si pudiéramos retornarlo a los tanques de tinta, pero como aquí está contaminada, entonces yo nomás la boto y como son unos mililitros poquitos, entonces no hay problema. Ahora vamos con el azul. Ahí ya me salió, entonces la retiramos y ahora vamos con el negro. Ahí ya se empezó a llenar, entonces nuevamente presionamos y esto de aquí pues lo limpiamos para que quede más limpio toda esta parte. Y listo, esta parte ya está terminada. Tapamos aquí en esta parte para evitar de pronto algún accidente, se nos vaya a salir la tinta, de pronto porque se caigan los tanques por la manipulación, y los filtros pues que los tenemos por acá, los vamos a colocar después cuando ya terminemos todo. Entonces bueno, vamos a la impresora. Bueno, entonces nos colocamos en la posición de la impresora en la parte derecha con los tanques aquí, colocamos algo debajo para que los tanques queden más o menos a este nivel, casi tocando la parte donde se separa el escáner con el cuerpo, y ponemos a calentar la silicona por alrededor de unos 10 a 15 minutos para que caliente bastante, y entonces ahí sí ya esto lo bajamos. Recuerden que esto tiene que estar tapado y le agregamos silicona por esta parte de aquí hasta abajo. Listo, y la colocamos en la parte de acá atrás. Solamente la presionamos y la soltamos. La tenemos presionada ahí un momentico, no tan fuerte tampoco, sino despacio, y empezamos a agregar silicona por los lados y después por encima. Aquí agregamos bastante. Y también agregamos por el lado de acá, por la esquina. Esa parte pues lógicamente que no la van a poder ver, pero es lo mismo que la parte de acá. Listo, ya le agregué silicona por todas esas partes. Ahora esperamos alrededor de unos 10 a 15 minutos para que pegue bien, porque si quitamos todo eso no va a quedar bien pegado. Entonces esperamos los 15 minutos. Listo, ya pasaron los 10 minutos, entonces ya podemos retirar esta parte de aquí, sale suave. Y por aquí tenemos este clip que le vamos a quitar esta de aquí, porque esta la verdad a mí no me gusta cómo pega, entonces se la retiramos y le agregamos un poquito de silicona aquí en esta parte y lo pegamos aquí en esta parte y le agregamos un poquitico de silicona por estos lados, poquito, y por acá abajo también. De igual manera lo que nos interesa es la parte funcional, entonces pues no importa que todo esto quede así, porque lo que nos importa es que imprima bien. Bueno,
Entonces colocamos ese ahí, también tenemos que esperar los 10 minutos aproximadamente. Bueno, eso lo dejamos ahí y ahora vamos a continuar con la parte de adelante. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es conectar la impresora con el cable de poder. Yo ya la conecté en este momento y lo que debemos hacer es encender la impresora y apenas el carro se empiece a mover, desconectamos el cable de poder de atrás de la impresora para que el carro quede en el medio y poder tenerlo a disposición para moverlo. Entonces bueno, ahí estoy encendiendo la impresora y estoy listo a desconectar. Perdón, aquí me está pidiendo una configuración. Bueno, lo voy a hacer rapidito. Es que como les comentaba, como la impresora es nueva, pero yo ya le había configurado varias cosas. Listo, ahí ya empezó a moverse y esperamos a que se mueva el carro y ahí la desconectamos. Por ahí. Entonces miren que ya esta parte ya está aquí y ya podemos manipularla como queramos. Y bueno, pues ya como les comentaba, ya tenemos la disponibilidad de mover el carro como nosotros queramos. Entonces bueno, lo dejamos ahí y ya cogemos los cartuchos y ya los podemos colocar en esta posición. Recuerden que lo que vamos a hacer es programarlo para que nos reconozca los niveles de tinta al 100%, entonces no importa si no tenemos chip. Entonces bueno, lo que hacemos es empujarlos como normalmente los cartuchos estuvieran reconocibles y ahora tenemos que organizar esta manguera. Entonces corremos el carro hacia allá y es ahí donde tiene que quedar la manguera. Entonces nosotros la llevamos hacia acá y lo agarramos con el clip que está en la parte de acá, presionamos ahí, lo movemos un poquito para acá y lo empezamos a jalar hasta que quede un poquito templado, pero no mucho. Entonces listo, y yo creo que ya quedó. Ahora movemos el carro hacia acá hasta bien acá y es aquí donde decidimos colocar un clip y lo vamos a colocar en esta parte de aquí, en esta parte ahí. Entonces cuando yo coloque el clip ahí, lo que va a hacer la impresora es ir hasta allá. Aquí le podemos templar un poquito, soltar más ahí, y eso es lo que va a hacer la impresora. Va a imprimir para allá y para acá y es aquí donde tiene que ir el clip. Entonces sería más o menos en el número 2 o 3, entre el 2 y el 3, por aquí entre esas teclas hasta acá. Entonces ahí es donde tenemos que colocar el clip. Bueno, colocamos esto por ahí y vamos a fijarnos cómo lo ponemos. Entonces vamos a utilizar un clip como estos y lo vamos a romper, lo vamos a modificar, que quede bien pequeño, que quede bien corto, para que nos alcance a colocarlo aquí en esta parte. Entonces lo tenemos que modificar con un bisturí, lo vamos cortando y lo dejamos así como lo ven este que está aquí. Entonces le agregamos un poquito de silicona térmica y lo colocamos donde dijimos, más o menos ahí en esta parte, y le reforzamos un poquito por el lado de acá. Y ese clip es el más importante de todos, o sea que quede bien seco, bien pegado. Entonces debemos esperar los mismos 10 minutos para que pegue bien y no se nos vaya a salir después cuando esté imprimiendo, porque si se sale pues nos va a causar un accidente. Entonces hay que tener mucho cuidado de que ese sí tenemos que dejarlo los 10 minutos o los 15 minutos completos. Listo, ya esperamos los 10 minutos, entonces ahora tenemos que colocar la manguera aquí. Yo lo que voy a hacer es agregar un poquito de aceite y colocarlo aquí en la manguera, para que en el momento de colocarlo no le hagamos mucha fuerza y no, de pronto no le vayamos a hacer daño en el momento de ponerlo. Igual yo la estoy sosteniendo de la parte de abajo, como es tan pequeño la pieza, miren que ahí ya quedó. Ahora vamos a ensayar y miramos que hace su trabajo correctamente. Hasta allá y hasta acá. Y bueno, lo devolvemos y miramos que si quieren lo pueden templar un poquito más. Y esta parte pues ya quedó terminada. Y en la parte de acá ya podemos quitar estos tapones de aquí y colocar los filtros. Estos filtros permiten que entre aire por aquí, pero no entre el polvo, y quedan ahí todos.
Y esta parte de aquí pues no importa de pronto que cuando bajemos la tapa ahí no hay problema, ahí no se está aplastando, entonces no hay problema con esa parte. Bueno, ahora sí vamos a encender la impresora, vamos a levantar aquí y conectamos la impresora y lo más seguro es que se vaya a encender inmediatamente porque a ratos cuando la encendimos la desconectamos. Entonces bueno, vamos a mover el carro para acá, lo vamos a dejar ahí para que inicie desde esta parte que le queda como más fácil volver a la posición. Entonces bueno, colocamos el cable de poder, esperamos si se enciende, no se encendió, bueno entonces le vamos a dar el power y esperamos a que se encienda. Nuevamente me está pidiendo la configuración, bueno, esto es porque como no ha tenido uso, listo, lo más seguro es que me vaya a decir de que no hay cartuchos. Recuerden que voy a acelerar el video en algunos casos para que no nos demoremos tanto. Listo, ahí nos dice que tenemos que colocar los cartuchos iniciales y que debemos presionar el botón de copia color. Entonces ahí están puestos pues lo del sistema continuo, le voy a dar el botón de copia color y me va a decir de que no están instalados. Miren, ahí me dicen que no están instalados o están instalados incorrectamente. Entonces ahora ya empieza el proceso de la modificación del firmware. Apagamos la impresora. Cerramos aquí y continuamos ahora ya con la intervención también con el computador. Bueno, como pueden ver ahora ya tengo la impresora, ya tengo el computador. Tengo la impresora conectada al computador por cable USB, todavía no le he dado ninguna orden porque primero tenemos que hacer unas descargas en el computador del firmware, de la activación, de todo lo que vamos a mirar. Entonces lo primero que tenemos que hacer es entrar a internet. Abrimos el navegador que más utilicemos y aquí en la barra de direcciones colocamos inchip.net. Aquí, como se pueden dar cuenta, nos ofrece traducir, nosotros cerramos, pero aquí ya hay un traductor que es de la página, le damos en español y vamos a la parte donde dice soft. Listo, como se pueden dar cuenta, el firmware o la configuración que le vamos a hacer está para varias impresoras, que si gustan ustedes pueden mirar la que les interese. En este caso a mí me interesa la Workforce 2760, entonces le voy a dar control F para que se me active el buscador, para no tener que buscarla pues a dedo se podría decir. Entonces colocamos Workforce 2760 y ahí está. Entonces tenemos que descargar la que dice firmware y activación. Entonces le damos clic aquí. Esperamos que empiece a descargar, ahí ya empezó y le vamos a dar también acá en activación. Si no sabemos hacer el proceso que yo les voy a mostrar, acá hay unas instrucciones que son las que yo voy a realizar en este momento. Entonces esperamos a que se descarguen estos dos archivos y continuamos. Ahora que los archivos ya están descargados, tenemos que comprar ya el serial. Entonces vamos aquí a la parte donde dice comprar. Me refiero al serial que nos va a servir para activar, para poder hacer la programación en la impresora. Recordemos que no es gratis, pero que a la vez es muy rentable hacer esta clase de cosas a la impresora. Entonces vamos a la parte donde dice Workforce, le damos aquí y buscamos el modelo que necesitamos, que es el 2760, que está aquí. Y aquí nos dice el precio, que es $30 por un solo código, pero si tuviéramos varias máquinas, por ejemplo 5 máquinas, ya nos muestra 125, que son a 25 cada uno. Entonces bueno, dejamos uno y le damos aquí en agregar al carrito. Acá arriba se nos va a colocar el número 1 de que tenemos un producto y que el total de lo que tenemos ahí son $30. Entonces le damos aquí en este carrito y nos direcciona aquí a la parte donde ya vamos a finalizar la compra. Le damos aquí en finalizar compra y aquí nos muestra los medios de pago, que por lo general son con tarjeta de crédito. Se maneja estas tarjetas de crédito, antes, aunque se puede colocar el número a ver si de pronto
Si tienen una tarjeta de crédito distinta a estas, entonces les puede servir. Y por acá llenan los datos, el nombre, el apellido, el teléfono, el correo electrónico y de pronto algo adicional que quieran comentar. Esta es la forma para pagar con tarjeta de crédito, pero si ustedes no tienen tarjeta de crédito y quieren pagar en un banco o algo así de su país, si gustan pueden bajar y se comunican a este WhatsApp o a este correo electrónico. Ellos les van a decir dónde consignen, dónde tienen que pagar y ustedes pagan en su ciudad, en su país, ya sea por WhatsApp o por correo electrónico. Les va a llegar el código que vamos a utilizar más tarde. Y como se pueden dar cuenta acá en SOT, pues como les comentaba, hay más modelos que soporta, incluso otros modelos de WorkForce. El código que les van a enviar más o menos puede llegar dentro de 1 hora a 4 horas, aunque como nos responden del otro lado del planeta, por lo general en las tardes no responden, entonces responden más que todo en la mañana, cosa que si ustedes hacen la compra en la tarde no se asusten de que no les envíen la llave sino hasta el otro día. Listo, ya se descargaron los dos archivos, entonces bueno, le damos aquí en la flecha desplegable y le damos mostrar en carpeta. Entonces aquí nos muestra los dos archivos que se descargaron en descargas. Yo los voy a mover al escritorio para trabajar mejor desde allá. Los señalo todos dos, le doy clic derecho y les doy en cortar, que significa mover. Cerramos aquí, aquí ya también podemos cerrar y aquí le doy pegar. Entonces ya tenemos los archivos con los que vamos a trabajar. Ahora tenemos que descomprimir este archivo. Tenemos que tener instalado el programa WinRAR. Le damos clic derecho y le damos en extraer aquí. Esperamos y miren, aquí se nos apareció una carpeta y vamos a entrar en ella. Doble clic y tenemos estos archivos. Ahora tenemos que ir a la impresora y presionamos lo siguiente: stop, el número 1 o la tecla home y después la tecla de encender. Las tenemos presionadas al mismo tiempo y miren, en la pantalla ya me apareció un letrero que me dice que está en modo de actualización de firmware. Acá en Windows miren que ya me apareció una ventana que me dice que ya está instalado pues la impresora, pero no exactamente la impresora, sino también en modo de actualización de firmware. Y entonces vamos a ver acá inicio, dispositivos e impresoras y miren que me la reconoce como USB 2.0 Printer High Speed. Eso quiere decir de que está bien. Bueno, cerramos esta parte aquí y aquí es donde empezamos a trabajar. Entonces debemos darle clic derecho a este archivo y le damos ejecutar como administrador. Esperamos, aquí le damos en siguiente, aquí le damos en que aceptamos el contrato de licencia, después le damos en siguiente, nuevamente siguiente y tiene que aparecer de esta manera aquí que dice nombre modelo, bueno, USB, estado desconocido, y aquí es donde le damos inicio. Nos dice que si vamos a iniciar la actualización del firmware, le decimos que sí, esperamos un momento aquí en el computador. Ahí en el computador ya terminó y después vamos acá a la impresora y miren que ya empezó a parpadear el LED del power. Esperamos todavía más tiempo. Como pueden ver, aquí en la pantalla ya apareció Finish It, quiere decir de que ya terminó el proceso y ahora presionamos la tecla Home para que se apague la impresora. Si no se llega a apagar la impresora presionando esta tecla, entonces podemos desconectarla normalmente, porque de acá del botón power tampoco va a apagar. Entonces bueno, la voy a desconectar y listo, ya se apagó la pantalla. Presionamos el botón power para que se descargue completamente y volvemos a colocar el cable de poder, lo volvemos a conectar. Acá en Windows ya podemos dar clic en finalizar, volvemos a la impresora y la encendemos. Nuevamente me está pidiendo todos los datos, los voy a colocar. Esperamos que se inicialice nuevamente. Ahí me dice todavía que tenemos que instalar los cartuchos y presionar el botón copia color. Pero nuevamente volvemos acá a Windows, bueno, le damos cerrar aquí y utilizamos ya el otro que es el activador, el otro archivo. Entonces le damos clic derecho, ejecutar como administrador.
Esperamos a que se actualice el programa. Aquí se está actualizando. Esperamos un momento. Recién va en 49%, tenemos que esperar a que llegue al 100%. Listo, ya se actualizó, le damos a aceptar, entonces se va a cerrar y tenemos que volver a abrirlo. Clic derecho, ejecutar como administrador. Si de pronto ese porcentaje se queda bloqueado y no continúa, lo que debemos hacer es cerrarlo y volver a abrir para que continúe y ya quede bien. Entonces bueno, le damos en el idioma inglés, que es el que de pronto manejo un poco porque pues no veo que está el español, y le damos aquí donde dice generar. Nos aparece este código y nosotros tenemos que ya traer el código que nos enviaron desde InChip, que yo lo tengo aquí en este blog de notas. A ustedes les puede llegar por correo o por WhatsApp, por la parte donde se hayan comunicado. Entonces lo señalo, le doy clic derecho, copiar, esto bueno ya lo cierro y le doy aquí en activar online. Recuerden que aquí es donde tenemos que tener obligatoriamente el internet para que el serial se compruebe con los servidores de InChip. Clic derecho, le damos pegar y le damos aquí en OK. Esperamos un momento y aquí nos dice que el código se ha activado satisfactoriamente, que tenemos que apagar la impresora y volver a encenderla. Entonces le damos a aceptar, pero antes de apagarla tenemos que copiar este código de activación de rescate que nos va a servir por si de pronto se nos actualiza el firmware de la impresora. Con este lo podemos restablecer sin necesidad de volver a comprar otro código, otra llave. Entonces lo señalo, le doy copiar y lo voy a colocar por aquí al lado para que me quede ahí guardado por si de pronto algún día lo necesito. Y si de pronto lo llegara a necesitar, entonces lo pegamos aquí y le damos activar y se va a volver a restablecer, pero primero tenemos que haber ingresado este firmware, o sea, ingresamos este y colocamos ya el código de rescate acá. Listo, entonces por aquí cerramos, vamos acá a la impresora, entonces la apagamos y la volvemos a encender. Nuevamente agregamos todos los datos. Se va a inicializar, a ver, esperemos que todo haya salido bien y listo. Miren que ahí dice ya que se va a inicializar, que más o menos eso demora alrededor de 5 minutos mientras carga las tintas como si fuese pues nueva, si tuviera cartuchos los iniciales, pero entonces como se pudieron dar cuenta adaptamos todo el sistema continuo. Entonces esperemos que todo haya salido bien y que el cabezal también esté en buen estado. Entonces esperemos que haga la inicialización y mandamos unas impresiones de prueba, ya sea pues lo más conveniente es el test de inyectores para saber cómo está ese cabezal y cómo cargó las tintas. Ojalá que todo nos salga bien. Listo, la inicialización ya se ha completado, le damos aquí en proceder. Ahí nos está diciendo que el papel de la entrada, le damos OK, que es el carta papel normal. Nos dice que si vamos a conectar lo de la línea de teléfono, que es sobre lo del fax. Le damos en cerrar, que el fax no lo queremos todavía utilizar. Y listo, ya ha quedado la impresora lista. Entonces, bueno, vamos a hacer una prueba del test de inyectores. Bueno, aquí ya le estoy colocando unas hojas en la bandeja. Las ingresamos de tamaño carta. Y nos pregunta que si le colocamos hojas tamaño carta, le damos OK. Vamos a verificar con un test de inyectores. Primero que todo le damos aquí en el botón de herramientas, mantenimiento, y le damos que nos imprima el patrón. Sacamos un poquito la bandeja de salida del papel. Y bueno, aquí tenemos la prueba final. Y nos estamos dando cuenta que el azul tiene un poquito de problemas. De todas maneras, esto creo que lo podemos solucionar con unas limpiezas de cabezales. No, yo creo que no hay problema. Ahí se mira mejor. Entonces, bueno, eso ya es otro cuento. La idea era que podamos colocar lo del firmware de chipless para que nos reconozca los niveles de tinta al 100%. Entonces vamos a verificar eso más acá. Bueno, entonces aquí ya le damos done
y vamos a la parte de atrás y damos aquí en niveles de tinta y vemos que todo ya está al 100% todas las tintas, y ahí si imprimamos lo que imprimamos siempre esos niveles se van a conservar en el 100%. Ahora le damos atrás, bueno, y vamos a verificarlo también en Windows. Acá en el computador vamos a inicio, dispositivos e impresoras. Ubicamos la impresora, la Workforce 2760, clic derecho, preferencias de impresión. Luego le damos en utilidades, después en Epson Status Monitor 3 y aquí ya me muestra que todos los niveles de tinta están al 100%. Ya le hice unas limpiezas de cabezales para tratar de corregir la impresión que me salió al principio, la que ustedes miraron que estaba mal el cian o el azul, y no me había dado cuenta que también el amarillo tenía problema. Entonces ya le hice alrededor de 3 limpiezas de cabezales y ya me salió así como ven. Este test de inyectores ya salió perfecto, solamente le hice 3 limpiezas de cabezales adicionales y ya quedó perfecto el test de inyectores, y como se pudieron dar cuenta, con las 3 limpiezas de cabezales no se bajó la tinta para nada. Y ahora si quieren ustedes ya pueden agregar el resto de tinta a los tanques si quieren, si no esperan a que se termine un poco más y listo. La idea es no dejar terminar la tinta, porque como no nos está diciendo la impresora cuándo se va a terminar la tinta, sino que siempre los niveles de tinta están al 100%, entonces tenemos que tener cuidado de que no se nos vaya a terminar. Lo otro que tenemos que tener cuidado es de no actualizar el firmware automáticamente con internet. Tenemos que tener mucho cuidado de que en Windows, si nos aparece un letrero que hay una actualización disponible para la impresora que se va a instalar, entonces decimos que no hay que instalar esa parte. Aunque si se instala, ya saben que lo pueden colocar como estaba antes con el código de recuperación. Y bueno, hemos llegado al final de este video. Espero que me hayan entendido todo. Si lo hacen, que quizá todos los procesos les salgan bien a ustedes. Y si te gustó esta clase de video, pues ya le puedes dar me gusta. Si quieres se puede suscribir a este canal, porque voy a seguir mostrando esta clase de contenido. Y déjame tu comentario si te pareció fácil, difícil, si lo hiciste, si te dio problema, qué experiencias tuviste sobre esta situación o si tienes alguna pregunta. Y ya nos vemos en otro video más adelante. Que estén bien y chao.